Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de cómo la economía alemana está consiguiendo que esta crisis sea menos grave. Y bueno, pues en esas diferencias con lo que estamos haciendo aquí, igual podemos aprender algo y mejorar nuestra situación. Y es que, amigos, como sabéis, hemos vuelto a repetir la misma situación, poco prudente por parte de nuestro gobierno de sacar pecho por un crecimiento del PIB espectacular en el tercer trimestre. Y bueno, pues lo vendemos así a los medios de comunicación. Igual os recuerdo que en su día, aquí os lo dejo, se vendió el dato del tercer trimestre de septiembre del 2020 como el mejor resultado de empleo en toda la serie histórica, cuando realmente lo que reflejaba ese número no era que era la mejor situación en septiembre, sino que había sido la peor en agosto. Y bueno, pues lo vendimos a bombo y platillo y dijimos que nuestra economía se estaba recuperando, ¿no? Ahora llegan los datos del PIB y resulta que España ha pegado una subida tremenda. Bueno, pues lo primero, analizar esa subida. Y es que, claro, caímos tanto en los anteriores trimestres que la subida del PIB en relación con los meses anteriores ha sido muy grande. Pero lo que tenemos que mirar es esa caída acumulada durante el año, ese PIB acumulado, que es al final la riqueza que estamos perdiendo desde que empezó esta pandemia. Y ahí los datos pues ya no son tan positivos. De hecho, pues tenemos de los peores datos de la Unión Europea. Pero tenemos que ser conscientes de los datos, tenemos que saber de dónde partimos para poder tomar las medidas necesarias. Si nos engañamos a nosotros mismos y consideramos que la economía está fenomenal, pues no tomaremos las medidas que hay que tomar y seguiremos estando fenomenal. Entonces, y si es un tema propagandístico, que pues para una cosa por la que se puede salir en televisión dando una noticia que parece que viene de una buena gestión de la pandemia, que no es verdad, pues claro, al final los ciudadanos tenemos que protestar, porque pues la situación está como está, pero entiendo que no es prudente salir a los medios de comunicación a sacar pecho cuando además estoy convencido de que saben que esto es un espejismo, que se debe a la fuerte caída que tuvimos en los anteriores trimestres y que además, como ya tienen los datos de cómo ha ido avanzando este último trimestre del año, pues no nos parece prudente sacar pecho para hablar del mejor dato del PIB en la Unión Europea. Y quería hacer una comparación con Alemania. Ya sé que pues es un país diferente, tiene una estructura diferente, pero sí que creo que es importante, sin querer ser Alemania, yo estoy muy contento siendo español y con nuestra idiosincrasia, pero sí que es verdad que ellos han tomado una serie de medidas que están funcionando. Y yo me pregunto, si tenemos un ejemplo de economía que está respondiendo, que está funcionando, ¿por qué no copiamos alguna de esas ideas? En emprendimiento lo hemos hablado muchas veces. No hace falta tener ideas originales, no hace falta tener ideas felices. Lo que hay que estar es muy atento a todas las ideas. Y a partir de ahí, pues las que mejor funcionan, adaptarlas a nuestra situación y ponerlas a funcionar. Bueno, pero ¿qué pasa con esto de la economía? Pues que en España hacemos absolutamente lo contrario a lo que hace Alemania. Y, hombre, eso nos debería dar que pensar viendo los datos. Porque hablábamos del PIB al principio y Alemania en este último tercer trimestre no ha tenido una subida tan espectacular como España. Pero claro, es que no tuvo las caídas que tuvo España. Y si vemos el índice acumulado, estamos hablando que tenemos un 4,2%, por debajo de los niveles de 2019 de caída del PIB para Alemania, y sin embargo en España pues estamos, después del trimestre espectacular, en un 8,2 por debajo. Nos queda todo el último cuatrimestre. Vamos a acabar en un 12, un 13, un 14, a saber, porque la situación sanitaria también se está complicando y seguramente haya todavía más restricciones a la economía. Pero lo que está claro es que a Alemania le están funcionando mejor las medidas. Es verdad que tiene una estructura diferente, pero también os digo, igual hay que intentar ir hacia la estructura, hacia los sectores, hacia el modelo económico que tengan los países que mejor resisten a las crisis, porque, hombre, uno ya está harto de que seamos siempre el país que en cuanto hay una crisis, grande o pequeña, lo que hacemos es
perder empleo, caer en el PIB y al final entrar todos en situaciones muy graves. Luego nos recuperamos más rápido que el resto, claro, también hemos caído más abajo. Pero bueno, yo creo que para todos es entendible que es mucho mejor tener una economía equilibrada, que aguante bien las crisis y que no nos saque de nuestra situación cómoda cada 2 por 3, que es lo que pasa ahora mismo con nuestra economía. Primera gran diferencia que tenemos con Alemania. Bueno, la primera gran diferencia yo la llamaría hacer los deberes. El problema que ha tenido España es que nos ha pillado la llegada a esta crisis con un problema grande de deuda pública y teníamos más del 100% de la deuda o casi el 100% de la deuda, del PIB en deuda, y sin embargo pues Alemania tiene una deuda pública del 57% sobre el PIB. Eso en el 2019. Nosotros estábamos por encima del 100%. Con lo que ya la diferencia es importante. Alemania hizo sus deberes, Alemania preparó su economía, no gastó por encima de sus posibilidades y tenía recursos para poder afrontar cualquier crisis económica. Con lo que desde aquí aprendamos de esta parte, digámosle a nuestros gobernantes que tienen que ajustar el gasto, no lanzar el gasto como si no hubiera un mañana, ajustar el gasto, ¿para qué? Pues para tener reservas, por si viene una crisis, poder pues disponer de recursos para poder salir de ella lo más rápido posible. ¿Qué es una de las cosas que ha hecho Alemania en esta crisis y que le está funcionando? Bueno, pues es apostar por el consumo de sus propios ciudadanos y bueno, pues intentar incentivar el gasto. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues como se hacen estas cosas, bajando los impuestos. Lo que ha hecho ha sido reducir el IVA. Y fijaos que milagro, han reducido el IVA y en el último trimestre ya han conseguido recaudar más IVA, que lo han reducido. Bueno, pues han conseguido recaudar un 0,3% más de IVA y además incentivar la economía. Fijaos que en España ya en agosto empezamos a perder fuelle después de salir del confinamiento, se retrajo toda la economía y volvimos a caer en consumo y sin embargo Alemania con estas medidas de estímulo al consumo, pero son medidas reales, no son simplemente anuncios de tienes que salir a... No, son medidas que favorecen que el consumidor pues se plantee, hay dos tipos. Está claro que el que todavía mantiene su poder adquisitivo, pues ahora mismo está en una situación de prudencia en la que prima el ahorro, no el gasto, y bueno, pues luego tenemos los ciudadanos que están en una situación complicada económica en la que bueno, pues perciben unas prestaciones en el mejor de los casos y bueno, ven reducido su consumo. Bueno, pues los que no han perdido su poder adquisitivo, lo que hay que hacer es fomentar el gasto y no tanto el ahorro, porque ahora nos interesa como economía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en este caso, reduciendo los impuestos. Es un momento de oportunidad para el que tiene recursos, decir, oye, voy a comprar esto, que ahora tengo menos IVA, pago menos impuestos, y con eso lo que hacemos es reactivar la economía. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Alemania. Y en cambio, nosotros lo que nos planteamos, que ya hemos escuchado a nuestro gobierno hablar muchas veces, es subir los impuestos, subir el IVA. Estamos pagando, por ejemplo, en un bien de primera necesidad como son las mascarillas, un 21%, que además se dijo que no se podía bajar cuando era totalmente incierto, con lo que ya la filosofía es diferente. Aquí nos planteamos subir impuestos para recaudar más y en Alemania lo que se plantean es bajar impuestos y han recaudado más, pero sobre todo para incentivar la economía, para que haya más gente que esté pagando esos impuestos y no subir los impuestos para que menos gente tenga que hacerse cargo de esos impuestos y, consecuentemente, al final, la recaudación baja. Y, fundamentalmente, ¿qué hizo Alemania con el IVA? Bueno, pues lo redujo 3 puntos en lo que es el régimen general. Estaríamos hablando de que lo dejó al 16% y el reducido hasta el 5%. Y con eso, pues lo que ha conseguido es tener más consumo porque, bueno, como os decía, los usuarios, los clientes, los ciudadanos han visto un momento de oportunidad para hacer ciertas inversiones o ciertos gastos o ciertas compras. Pero es que además han hecho cosas como dar un dinero por hijo, 300 euros por hijo, ¿no?, durante algunos meses para ayudar a las familias. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es imprescindible
que los ciudadanos, que son los que van a consumir, además en una situación de cierre como tuvimos en la pandemia, solo vamos a poder recurrir a nuestros propios ciudadanos, pues entendieron que era más interesante que ese dinero estuviera en manos de los ciudadanos para que lo pudieran gastar, que no pues tenerlo en las arcas del Estado pues para pagar unos gastos operativos por aquí, unas administraciones por allí, etcétera, etcétera. Entendieron que era más importante que fuera el ciudadano el que con su gasto, con sus impuestos indirectos, con su IVA, pues fomentar esa rueda del consumo, esa rueda de la generación de riqueza y, bueno, pues al final, como veis, no les ha salido mal. Han conseguido incluso recaudar más IVA. Y es cierto, amigos, que Alemania ha puesto al consumidor, a sus propios ciudadanos, en primera línea de la recuperación económica y ha conseguido que funcione. Les ha reducido el IVA, ha incentivado la compra en lugar del ahorro, precisamente con esa reducción del IVA, y además ha hecho aportaciones directas a los ciudadanos para que tuvieran dinero en el bolsillo y pudieran afrontar estos momentos de crisis, pues manteniendo su gasto. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Pues el resultado ha sido que casi un 11% más altas las ventas en el tercer trimestre. Fijaos que en España ya en el tercer trimestre otra vez vamos en caída, en picado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya agosto fue mal, septiembre ya mucho peor y ahora seguramente el último trimestre del año pues todavía va a ser más complicado para el consumo. Sin embargo, en Alemania están haciendo las cosas bien y están incentivando bueno, pues todo ese consumo que al final hace que la rueda de la economía, sobre todo en ese momento en el que todo lo demás es complicado porque hay un cierre de fronteras, porque hay un cierre de actividad y porque estamos prácticamente todo el mundo confinado, pues hacen que sus propios ciudadanos adelanten esas decisiones de compra, colaboren con la rueda de la economía de su país, generen movimiento de dinero, con lo que se genera también impuestos y, como os decía, al final, pues consiguen incluso recaudar más por IVA, habiéndolo bajado. Y por último, y no sería justo no hablar del tema, por supuesto, Alemania tiene una estructura empresarial muy diferente a la española y tiene una industria muy potente, tiene grandes relaciones en el extranjero y bueno, pues productos y servicios que exportan y que generan muchísima riqueza para el país. Lejos de que eso sirva para no poder compararnos con Alemania, lo que entiendo que tenemos que hacer es aprender y empezar a trabajar desde hoy mismo para crear esas herramientas, esas actividades económicas que nos permitan tener un colchón lo suficientemente potente para que ante cualquier tipo de crisis, bueno, pues eso solucione la papeleta. Nosotros aquí, ¿dónde tenemos normalmente esa solución maravillosa? En el turismo. Y precisamente es el turismo lo que más se ha visto afectado. Luego, seguramente tengamos que empezar a diversificar, a estudiar de nuevo nuestro modelo de negocio, a buscar ese sitio donde vamos a ser los mejores y donde vamos a dirigir el mercado y, bueno, pues cuando lo encontremos, apostar todos por ese nicho, aunque los demás sigan funcionando, aunque los demás sigan aportando a nuestro PIB, importante que tengamos diferentes, porque así, según venga una crisis financiera, una crisis de mercado, una crisis sanitaria, pues habrá un sector u otro que pueda seguir tirando del carro. Aquí en España, pues estamos en la tormenta perfecta. Toda nuestra posible actividad se ha visto comprometida con este problema sanitario. Así que, bueno, Alemania está en mejor situación, tiene más diversificados sus modelos de negocio y nosotros no. Pues esa es otra de las cosas que no vamos a solucionar de hoy para mañana, pero a ver si conseguimos algo de clase política que tenga más miras de una legislatura y podemos empezar a trabajar bueno, pues esos mecanismos que el día de mañana, seguramente dentro de muchos años, nuestros hijos puedan resistir las crisis de una manera bueno, pues menos dolorosa que como la tenemos que resistir nosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os vuelvo a decir, yo no quiero ser alemán, yo quiero ser español, pero lo que sí quiero y como emprendedor hago habitualmente es mirar en el sector, en este caso al resto de países, ver quién está haciendo qué y cómo le está funcionando. Si al final el coste de crear categoría, el coste de tomar esas decisiones lo van a tener esos países. Si a Alemania le sale mal, pues con no repetir lo que está haciendo Alemania. Ahora, cuando claramente vemos quién lo está haciendo bien y a quién le está funcionando y nosotros decidimos hacer todo lo contrario, pues a mí me preocupa. Me preocupa porque no es razonable.
y porque ya tenemos ejemplos en otras economías, además ejemplos desde hace mucho tiempo, que nos han demostrado por qué es importante no tener una deuda pública tan elevada, por qué es importante tener una diversificación de los sectores y una especialización que permita, bueno, pues, tener una economía mucho más estable, y nos están enseñando que subir impuestos, bueno, pues no es la solución, o no es la solución para la mayoría de los casos. Ahora mismo una reducción de impuestos precisamente para que el ciudadano tenga más dinero en el bolsillo y para que podamos incentivar el consumo interno, pues puede hacer que nuestra economía sufra menos y caiga menos en ese PIB que ahora mismo pues somos el PIB que más está cayendo, y me temo que de aquí a final de año todavía caeremos más. Y está claro que luego pues seguramente nos pase como en este tercer trimestre, un dato espectacular del PIB. Quiero decir que subiremos mucho más rápido, pero ya veréis, porque ya nos ha pasado en otras crisis, que siempre somos los que más tarde conseguimos salir de la crisis. De hecho, en mi opinión, todavía no habíamos salido de la anterior, y sobre todo en el empleo. Y bueno, pues ahora estamos otra vez en una crisis económica, pero no lo olvidemos, va a ser una crisis de empleo muy importante, y bueno, pues me temo que se van a dar muchísimos dramas sociales que esperemos podamos resolver con el trabajo de todos, sobre todo con el vuestro, de los emprendedores y de las pymes, los autónomos, que al final somos los que podemos crear riqueza y puestos de trabajo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a pedir algo que no va a hacer que suba el PIB, pero sí que es verdad que nos puede ayudar a tener más fuerza en el ecosistema y a que nuestra voz se oiga un poquito más, y a ver si conseguimos esa clase política que os digo que pueda pensar más allá de una legislatura. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que no cuesta nada, que es gratuito y que nos puede ayudar a todos a conseguir, bueno, pues esos mejores resultados que necesitamos para nuestra economía. Y si lo que queréis es seguir informados de toda la actualidad de este canal, aquí tenéis. Adiós, adiós.